Es importante difundir tecnología, es importante difundir conocimiento, y eso es lo que pretendemos en esta exposición, otorgarles a ustedes en los 40 minutos que nos queda. Entonces va a haber, voy a tratar de ser lo más concreto posible en algunos términos que quizás mis colegas ya conocen, pero voy a poner bastante énfasis en lo que es la parte de la tecnología. Esta exposición la hemos dividido en dos. Para los que no nos conocen, Aditivos Especiales es una empresa de capital peruano, con más de 12 años en el mercado peruano, participando en las más especiales e importantes obras en el Perú. Nos dedicamos a la fabricación y comercialización de todos los productos que intervienen en un proceso constructivo, ¿no? Y también especialmente en aditivos. También representamos a empresas muy importantes a nivel transnacional, y justo vamos a aprovechar la oportunidad para difundir la tecnología de Penetron. Penetron es una empresa norteamericana, una empresa cuya sede queda en Nueva York. Es una empresa que representamos ya hace 10 años. Entonces, la segunda parte de la presentación vamos a dedicarla a difundir esta tecnología. Penetron se dedica a la durabilidad del concreto y invierte ingente dinero para todo lo que es investigación y desarrollo sobre ese tema, durabilidad del concreto. Entonces, sin más preámbulos, señores, empezamos con la exposición. El tema es concreto durable, ¿no? Cómo la tecnología interviene en la durabilidad del concreto. ¿Cuál es la nueva perspectiva de que se trata la durabilidad, ¿no? Este término, señores, y hay que tenerlo presente porque en la segunda parte vamos a ver la importancia que es crear o contribuir a crear mediante tecnología un concreto autorreparable. Sabemos que el concreto se deteriora, sabemos que darle durabilidad al concreto es importante, pero para eso tenemos que valernos de tecnología. Y la tecnología que le vamos a presentar nosotros es la que hace que el concreto se autorrepare. ¿Cuándo el concreto es durable? Y miren este puño, ¿no? ¿Cuándo el concreto es durable? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, evidentemente cuando evitamos que este elemento, que es el agua, logre ingresar al concreto. El agua, aparte de tener cloro, el agua tiene muchos otros elementos que deterioran el concreto. Entonces, a lo largo de la exposición vamos a desarrollar esta tecnología que impide que este elemento llamado agua o medio ambiente, el circulante, deteriore el concreto. Ya lo vamos a ver. En esta primera parte vamos a ver rápidamente términos de enfoque de lo que es la durabilidad del concreto, especificación, los mitos, realidades y el enfoque que le damos hoy en día a lo que es durabilidad del concreto. Cuando pensamos tradicionalmente en la industria del concreto, pensamos en resistencia, ¿no? Que el concreto obtenga tal resistencia. Para eso nosotros diseñamos nuestro concreto según una especificación que nos da el proyecto, ¿no? Les damos las propiedades plásticas a través del uso de algunos aditivos y sobre todo diseñamos una estructura que pueda darnos al final estructuras atractivas y estables. Ahora, las especificaciones actuales de durabilidad de las estructuras del concreto la vemos desde varias ópticas, ¿no? El constructor dice hay que hacer soluciones y sobre todo tener tecnología que nos dé velocidad en la ejecución. El que diseña y la supervisión nos dice seguridad y calidad de las estructuras, obviamente siguiendo ciertas especificaciones. El dueño tiene otra óptica y todas las conocemos, ¿no? Es la relación costo-beneficio y que el retorno de su inversión sea en el menor tiempo posible. Se suman a estos otros términos como es la sustentabilidad del proyecto en el tiempo. Pero van a ver que en todas las próximas láminas que yo le voy a pasar, se habla de durabilidad. ¿Cuánto me va a durar?
Después, cuando hablamos de especificaciones de concreto endurecido, también mencionamos capacidad mecánica en los elementos, hablamos ya de resistencia a la compresión, depende a qué tiempo, a los cuántos días y hasta el año. Hablamos de módulo de elasticidad, términos ya conocidos, módulo de ruptura, absorción de energía, un poco moderno que es la resiliencia, que en el caso de nosotros es la capacidad que tenemos de salir de los problemas, ¿no? Y siempre se termina hablando de durabilidad. Cuando hablamos también del concreto fresco, hablamos revenimiento inicial, al pie de obra, que es ni más ni menos que el SLAM. Hablamos de la mantención y plasticidad del concreto. Hablamos de los aspectos básicos, tipo de cemento, relación agua-cemento, y terminamos hablando de durabilidad. Entonces son términos que nos van enfocando a pensar en cuán importante es la durabilidad del concreto. Ahora, a lo largo de los años se han desarrollado muchos mitos y realidades sobre la durabilidad. Acá les voy a mostrar algunos. Espero que ya no sigamos pensando que algunos de ellos va de la mano con la durabilidad. Se dice que para requerir alta resistencia es durabilidad. La alta resistencia, no siempre, no es así. No nos otorga o nos asegura durabilidad. Una relación agua o material cementante baja es suficiente, dicen algunos expertos. No, señores, eso tampoco nos asegura durabilidad. Unos dicen, no, hacer un acabado de concreto más liso, probablemente, ¿no? Eso va a impedir que ingrese agua al concreto. Tampoco es verdad. La durabilidad es garantía del productor de concreto. No es así, ellos no te garantizan la durabilidad cuando comercializan su concreto. Sí lo hacen a las especificaciones que nosotros le damos, eso sí, y cumplen fielmente con ellas. Otro de los mitos es, dice, aumentar el contenido del cemento resuelve la especificación sobre durabilidad. Ya lo hemos visto inicialmente, no es así. Lo que puede aumentar quizás es la resistencia. Especificar cementos tipos puzolánicos. Sí, reducen la porosidad, es cierto, o tipo 5, pero no nos aseguran la durabilidad. ¿Colabora? Sí, pero no asegura. Impermeabilizante integral resuelve la durabilidad. No es así, no la resuelve, colabora. Un recubrimiento químico resuelve los casos críticos. Sí, podría ser por efecto capa barrera, podría ser. La vía útil se asegura por la alta resistencia a la compresión. Tampoco, caemos en un error. Modelos de durabilidad en el concreto con agrietamiento. Ya empezamos a entrar a otros términos. ¿Ya? ¿La durabilidad se puede medir en una estructura que tiene años? Sí, señores, sí se puede medir. Y acá hay pruebas que las hacemos acá en el Perú, que son corrosión, podemos medir la corrosión, el diseño a través de la estructura, la degradación de las varillas. Se puede hacer un análisis de ataques por sulfatos. Se puede medir el grado de agrietamiento y bueno, en las zonas gélidas podemos ver el tema de congelamiento y deshielo. Sí se pueden hacer mediciones para medir la durabilidad. ¿El diseño por durabilidad mejora las propiedades mecánicas del concreto? Sí las mejora, señores. Es correcto. Todas estas son realidades. Ya hemos visto en antes los mitos. Todas estas son realidades. Pero en toda esta ecuación de la durabilidad no se consideran a las grietas y a las microfisuras. Y a lo largo de la exposición van a ver que este fenómeno es lo que empieza o nos permite el deterioro del concreto. Y quiero por favor poner especial énfasis en este párrafo. Dice, la microestructura del concreto es importante. Por lo tanto, solo modificándolo se obtienen cualidades especiales en el concreto. Señores, la microestructura del concreto es lo que está dentro del concreto. Si nosotros modificamos esa microestructura, como lo hace la tecnología Penetron, y lo vamos a ver más adelante, podemos lograr
un concreto más durable, un concreto especial, con cualidades especiales. Y ahora ingresamos ya a conversar todo lo que es tecnología que interviene en la durabilidad del concreto, esa modificación de la estructura interna del concreto que hablábamos en la lámina anterior. ¿Para qué tenemos que modificar la estructura, por ejemplo? Para crear este tipo de estructura que puedan resistir alta presión hidrostática. Si nosotros no modificamos, no podemos hacer una estructura que pueda resistir este tipo de presión hidrostática. Y hablamos de presiones elevadas como presiones de una cisterna de 200 o 500 metros cuadrados. Siempre estamos hablando de presiones. Ahora, siempre cuando diseñamos un concreto, ¿no?, estimamos un tiempo de servicio, un tiempo de vida útil real. Pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que ese tiempo real estimado se reduce considerablemente. Inclusive hay una lámina por ahí que habla de la ley de Fick. Existen formas para medir el tiempo de vida y de durabilidad del concreto, pero en la práctica, ¿qué nos dice? Que este tiempo se reduce. Entonces, ¿qué es lo que están pensando los fabricantes de tecnología para reducir esto? Es crear concretos modificando su estructura interna para hacerlos impermeables y evitar que ingrese agua al interior y los pueda deteriorar prematuramente. Muy bien. Veamos qué dice la ASI sobre la terminología de durabilidad del concreto. Dice, durabilidad del concreto de cemento hidráulica se define como su capacidad para resistir la acción de la intemperie, el ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. Primer concepto es la capacidad para resistir. ¿Resistir qué? El medio ambiente, la intemperie, los agentes externos. Y la segunda definición dice, concreto durable conservará su forma original, la calidad y capacidad de servicio cuando se expone a su medio ambiente. O sea, habla ya de mantener o conservar su forma original, su característica, su resistencia, su calidad. Entonces, tenemos esos dos conceptos en uno de durabilidad. ¿Y quién lo dice? Lo dice la ASI 201-2R10. Como hay deterioro, existen razones para ese deterioro. Y tenemos 4, existen más, pero vamos a mencionar 4, ¿no?, que quizás todos ya la conocemos, pero vamos a hacer un recuento rápido de cuáles son estos elementos que deterioran el concreto. La corrosión, ¿no?, estructuras internas que se deterioran con el ingreso del agua, y empieza un proceso corrosivo de expansión del acero y de destrucción del concreto, creando fisuras. Y habiendo estas fisuras y microfisuras, ingresa agua y sigue el proceso de corrosión hasta que pueda colapsar la estructura. El efecto hielo y deshielo, que es un efecto en algunos países bastante crítico. El nuestro, gracias a Dios, son todas las ciudades por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero para los que no lo conocen es la formación de hielo dentro de la estructura del concreto, cuando se llega a temperaturas de 0 grados, y al día siguiente, cuando este hielo se deshiela, el agua va penetrando por acción de las fisuras que crea esta agua congelada. Este fenómeno, como les digo, es puntual en nuestro país, pero sí hay que tenerlo en consideración. Después, las reacciones álcali del agregado. Estamos en un país donde tenemos una cordillera rica en metales. Estos metales contaminan en algunos casos el agregado, crean un gel, este gel se expande y viene este efecto, creación de fisuras. Nuevamente hablamos de fisuramiento, nuevamente hablamos de agrietamiento y nuevamente hablamos de un agente que nos permite el ingreso del agua. ¿Se acuerdan del puño inicialmente? Tenemos que evitar que ingrese el agua a deteriorar el concreto. Y finalmente viene el ataque químico, ¿no? Ambientes marinos, cloruros, sulfatos,
ácidos que a través del agua y a través de las grietas ingresan a nuestra estructura de concreto y la deterioran. Muchas personas creen que en la ciudad de Lima no ocurre esto. Hay avenidas donde transitan muchos vehículos que emanan CO2. El CO2 se va al cielo, se condensa y viene un agua ácida, totalmente ácida. Esa agua ácida ataca al concreto. Entonces finalmente llegamos a la conclusión de que si nosotros evitamos el ingreso del agua a las estructuras de concreto, ¿qué va a suceder en esta ecuación? Se incrementará la durabilidad y la vida de servicio del concreto. Esto es lo que tenemos que resolver, esto es lo que tenía que resolver empresas como Penetron. Evitar el ingreso del agua para evitar, alargar o incrementar la durabilidad del concreto. Entonces, ¿recuerdan ustedes este párrafo que le dije que era importante? La microestructura del concreto es importante. Por lo tanto, solo modificándola se obtienen cualidades especiales del concreto. Yo necesito, para resolver esta ecuación, modificar la estructura interna del concreto para evitar que ingrese agua. Ahora vamos a ver cómo lo hace la tecnología Penetron. Entonces, acá hay un resumen de amenazas a la durabilidad del concreto, las dividimos en dos, ¿no? Las externas y las internas. Bueno, las externas, hay una columna que están todos los agentes, que es esta de acá, que son externos, está el fenómeno y la causa o deterioro. Si ustedes visualizan los deterioros, en casi todos los casos se habla de fisuramiento o corrosión. Pero la corrosión, ¿qué crea? Fisuramiento. Y después, ¿qué viene después del fisuramiento? El ingreso del agua. Y después del ingreso del agua viene el deterioro del concreto. Llegamos a la misma conclusión. Tenemos que crear tecnología que impida el ingreso del agua. Términos como permeabilidad, que a veces incurrimos en un error, ¿no? Decimos permeabilidad y lo confundimos con impermeabilidad. Bueno, para que no exista ese error, la permeabilidad, si los vacíos están mejor conectados, el concreto es más permeable. Más permeable significa que va a permitir mejor el ingreso del agua. Está claro para todos, ¿no? Eso es permeabilidad, no nos confundamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para seguir hablando del término de modificación de la estructura interna del concreto? Es reducir la permeabilidad, ¿no? Ahí tenemos una gráfica que nos muestra esto. Tenemos que reducir esto. ¿Y qué va a suceder cuando reduzcamos la permeabilidad? Vamos a incrementar la durabilidad. Eso es lo que queremos todos, incrementar la durabilidad del concreto. Muy bien, ya tenemos las causas, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ahora es cómo lo hacemos. Permítanme presentarles la tecnología de cristalización de Penetron. Así se llama, ¿no? Es sistemas de cristalización, sistema de impermeabilización por cristalización. Les voy a poner un video en donde se explica el proceso interno de transformación de la estructura interna del concreto. Una matriz convencional de hormigón posee pequeñas fisuras, poros y tractos capilares por donde pasa el agua. Al aplicar Penetron al hormigón, la estructura se va secando gradualmente aun cuando existe una gran presión hidroestática. El agua pasa a través de los tractos capilares y las grietas microscópicas del hormigón. El ancho de esta varía entre 0,1 y 0,4 milímetros. Cuando se aplican los productos Penetron al hormigón, se produce una reacción química que genera una formación de cristales insolubles, obturando de esta manera los poros propios del hormigón. El agua no puede atravesar esta formación de cristales, haciéndolo impermeable por líquidos.
Como resultado de una compleja reacción química en un proceso osmótico y la reacción del secado de partículas, los productos Penetron adquieren la capacidad de penetrar profundamente la estructura de hormigón, aun cuando se los aplica desde el lado negativo o contra una alta presión hidrostática. Una vez dentro del hormigón, los componentes Penetron reaccionan con el agua, el hidróxido de calcio, el aluminio y también con otros metales óxidos y sales que contiene el hormigón y que se mueven entre los capilares. Como resultado de esta reacción química, se producen formación de cristales que evitan que el agua los atraviese, pero permiten el paso del aire, evitando así que se genere presión de vapor dentro del hormigón. En el caso de que aparezcan nuevas grietas en el hormigón, también aparecerán nuevos cristales Penetron, evitando que el agua encuentre nuevas formas de ingresar. Mientras no se presente agua dentro de las grietas, los cristales permanecerán inactivos, pero tan pronto como el agua reaparezca, la formación de cristales Penetron se reactivará. Además de la protección contra el daño del agua y sus consecuencias, Penetron protege el hormigón contra varios químicos, ácidos, desechos industriales, napas corrosivas y aguas marinas. Muy bien, entonces este video nos grafica cómo funciona o cómo modifica Penetron su tecnología en la estructura interna del concreto. Ustedes ven que hace una reacción osmótica y forma cristales en las fisuras y microfisuras y porosidades del concreto. Y así pasan los años y se forma otra nueva fisura, Penetron vuelve a formar cristales y así protege y evita que el agua pueda ingresar al interior del concreto y lo deteriore. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a los términos que hablábamos de evitar que ingrese el agua, incrementa la durabilidad del concreto. Y también, como finalmente lo dice, no solamente el agua, protege contra ácidos, álcalis, sulfuros, otro tipo de elementos. Esta es la tecnología de Penetron, que vamos a seguir desarrollándola. ¿Qué se hacía tradicionalmente para lograr durabilidad en el concreto? Decíamos, más cemento de baja relación agua-cemento, ¿no? Vamos a hacer un cemento más consistente. Alta resistencia a la compresión, aditivos incorporadores de aire, hasta inhibidores de corrosión echábamos en esta mezcla. Penetron tiene un producto, en realidad tiene dos productos que tienen el mismo efecto que ustedes han visto en la película. Uno que le conocemos como pintura, que es un producto que lo aplicamos, nuestra empresa lo aplica, da el servicio a todo costo de aplicación en cisternas, en petares. Ahora les voy a mostrar algunos videos. Y el otro es Penetron Admis, es que se adiciona en la mezcla del concreto. En el momento que fabricamos el concreto, adicionamos el Penetron Admis en ciertas proporciones. Las proporciones van de 0.8 a 1% del peso del cemento, del diseño del concreto. Si tenemos un diseño que tiene 400 kilos, solo llevará 3 kilos 200, ¿no? Por metro cúbico estamos hablando. Entonces, en esta diapositiva hablan de este tipo de producto que es el Penetron Admis. En este momento lo estamos usando en Puerto San Martín, en Paracas. Necesitamos losas, pilotes completamente impermeables. Entonces adicionan Penetron Admis a la mezcla del concreto y es bastante económico. Ahora, en este buscar mejorar la durabilidad del concreto, la ASI comienza a hacer una división entre los productos y tecnología que encuentra vigente en el mercado. Y dice, no todos hacen esa transformación de la estructura interna del concreto, no. Entonces lanza la ACI 212 13R10 y dice, este es un resumen en español, ustedes pueden entrar a internet y buscar la norma. Dice, además se ha desarrollado una clase de material definido como aditivos de reducción de la permeabilidad. O sea, ya está incorporando el término de aditivos reductores de permeabilidad. Como lo vieron en las láminas anteriores, tenemos que reducir la permeabilidad para que no ingrese el agua y deteriore el concreto.
Perfecto, hasta ahí está todo muy bien. Para mejorar la durabilidad del hormigón mediante el control de movimiento del agua y la humedad, así como mediante la reducción de la penetración de iones cloruros y la permeabilidad. ¿Quién lo dice? La ASI 212-13R10. Y dice, los aditivos reductores de la permeabilidad se dividían en dos grandes grupos. Los que existían, los llama aditivos reductores de permeabilidad para condiciones sin presión hidrostática. Sin presión hidrostática. Y si me permite mencionar nombres de productos, existía el Zika-1, el Chema-1, el Z-1, nosotros tenemos el Per-1, eso se refiere con este tipo de productos. Nosotros lo incluíamos en nuestra mezcla, hacíamos un tarrajeo de la cisterna y creíamos que ya estaba totalmente impermeabilizada. Pues no, lo que hacía era reducir la porosidad, la permeabilidad, pero no lograba la otra división que creó, que dijo, vamos a crear aditivos reductores de permeabilidad para condiciones con presión hidrostática. En una cisterna, en una petarra, en un reservorio elevado, en un tanque elevado, existe presión hidrostática, todos lo sabemos, ¿no? Entonces dice, solo los aditivos cristalinos son los que reducen la permeabilidad bajo presión hidrostática. Entonces, esta tecnología llegó al Perú hace 10 años y la primera entidad estatal que la adoptó fue Sedapal. Sedapal puso en todos sus proyectos, ya sea plantas de tratamiento de aguas, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistema de impermeabilización por cristalización, porque se dio cuenta y le hizo caso a la ASI que el único o las únicas tecnologías que hacían reducir la permeabilidad bajo presión hidrostática eran los cristalinos. Y así lo denominaron aditivos cristalinos o sistemas de impermeabilización por cristalización. ¿Correcto? Entonces, solo los aditivos cristalinos pueden ser considerados como verdaderos aditivos reductores de la permeabilidad bajo presión hidrostática. Dicho eso, la ASI hace una serie de pruebas que se resumen en un cuadro al final que indica que los cristalinos tienen un 70% de reducción de la permeabilidad frente a la adición de sílica coloidal, que era otro método, ¿no? Y de estos hidrófugos que les he mencionado, ¿no? Como ustedes ven, la reducción de la permeabilidad en sistemas cristalinos es superior. El poder del agua es ilimitado, pero pueden administrarse cuando se utilizan sistemas de Penetron. Sí, su aplicación en superficies de concreto o añadiendo al concreto fresco, Penetron proporciona protección. Con una amplia variedad de productos, Penetron tiene el producto adecuado para proteger su construcción. Durable, de confianza, Penetron. Yo les mencionaba que Penetron tiene dos productos. Uno es el Admix, que lo adicionamos al concreto en el momento de su fabricación. También lo podemos adicionar en el mixer, minutos antes de vaciado. No hay ningún problema. Ciudades como Miami o ciudades muy cercanas al mar en Europa trabajan con estos productos ya adicionados al concreto, ya que la mano de obra es muy cara, que es el servicio que nosotros brindamos, ¿no? Que es el pintado con Penetron, que es otro método de aplicación del Penetron. Entonces, en estas ciudades, como es cara la mano de obra, ellos lo adicionan en el concreto de todos sus edificios, estructura, como ustedes lo están viendo en este video, ¿no? ¿Qué es el Penetron Admix, no? ¿O qué hace el Penetron Admix? Mantiene el concreto permanentemente seco. Es ideal tener un concreto seco, porque ya hemos explicado que el agua es el que deteriora el concreto. Hace el autosellado durante toda la vida útil. Ustedes vieron el video, la formación de cristales que evitan el ingreso del agua de por vida. Eso es lo que hace tecnología Penetron. Y se acuerdan que en la primera lámina hablamos del concreto autorreparable. Ese término que lo estamos utilizando hoy en el Perú
Ese no es ni más ni menos que el autosellado durante toda la vida útil. ¿Es versátil? ¿Puede ser aplicado en diferentes formas? Claro que sí. Nosotros lo aplicamos como una pintura. Y ahora vamos a ver un video de eso. No hay incompatibilidades conocidas con aditivos para tragilidad del concreto. Ninguna. Ninguna, señora. Se usa en muy poca proporción. 0.8 a 1% del peso del cemento. Del diseño, obviamente, del concreto por metro cúbico. No es tóxico. Al contrario, tiene aprobación NSF. ¿Qué es aprobación NSF? Para los que no conocen, la National Sanitation Foundation de los Estados Unidos. Ellos otorgan, ¿no? Y dice que puede ser aplicado en cualquier lugar donde va a tener contacto humano, inclusive en tanques, ¿no? Interior de tanques de agua potable. Protege contra ataques químicos y miren ese rango de pH. Miren ese rango, de 3 a 11. O sea, trabajar en minería no hay ningún problema. Ahora, acá nos explica cómo funciona, ¿no? Que lo hemos visto en el video. Tenemos una matriz de hormigón que tiene microgrietas. En el punto 2 vemos estas microgrietas cómo están. Ahora, el tamaño de estas microgrietas, por lo general, están en un rango de 0.1 a 0.4 milímetros, ¿no? Y cuando se añade penetrón almis, se forman estos cristales, señores. ¿Ya? Es así, como diríamos, de sencillo, pero que tardó muchos años de investigación lograr diseñar este producto y lograr este efecto. La reacción química que se tiene es el relleno de estos huecos y fisuras con cristales insolubles. Obviamente, no pueden ser solubles en agua, no podría evitar que el agua ingrese, ¿no? Eso es lo que hablábamos de la modificación de la estructura interna del concreto. El agua es incapaz de pasar a través de esta formación de cristales y como resultado el concreto se convierte en un material impermeable. En caso que aparezcan nuevas fisuras a lo largo de la vida útil del concreto, se formarán cristales en esta fisura y así se evita que el agua encuentre nuevas formas de ingresar. Este es ni más ni menos que el primer concepto que vimos de concreto autorreparable. ¿Y para qué tenemos qué obtenemos como resultados? Estructuras de concreto completamente secas y durables, impermeables. Ahora, ¿cómo se prueba? ¿Cómo sabemos que es verdad que ocurre esa cristalización en la estructura interna del concreto? Bueno, acá Brasil se preocupó, uno de los países que nos da mucho apoyo técnico, la gente de Penetrón realiza constantes pruebas en sus laboratorios. Por ejemplo, en esta es una prueba que someten a distintas presiones, ¿no? Y en distintos días, ¿no? Primer día, segundo día, 15 PSI, tercer día, 45, llega hasta 100 PSI. ¿De qué? De un diseño que habla de una dosis de cemento de 350 kilogramos por metro cuadrado, más o menos de repente nos da un concreto de 280, ¿no? Y al final vemos que adicionan a este diseño de mezcla 1% de penetrón, ATMIS. Ahí vemos unas fotografías en donde estos bloques de concreto están siendo sometidos a las presiones que indica el cuadro anterior y vemos cómo la presión de agua hace aparecer zonas humedecidas. Esa es la primera semana. La segunda semana, el mismo bloque de concreto comienza ya el proceso de cristalización y comienza a secarse. Llegamos a la tercera semana con presión y agua constante las 24 horas del día y vemos que ya es mínima ya la aparición de humedad y finalmente a la cuarta semana vemos una estructura de concreto totalmente seca. ¿Qué creen que ocurrió? Lo que ustedes vieron en el video de Penetrón, se formaron cristales y evitó que el agua
dañar a la superficie. Por ahí hay una lámina que indica que solo permite que ingrese 3 milímetros de humedad a la losa de concreto. 3 milímetros, señores. ¿A cuántos centímetros tenemos la estructura de fierro? 10, 15 centímetros. O sea, no va a tocarla, no la va a dañar y vamos a tener un concreto sano y durable. Como Penetron es un producto cristalino, está considerado como un reductor de permeabilidad que resiste presiones hidrostáticas, ¿no? Es un producto de tercera generación. ¿Por qué? Porque ya existían estos productos de cristalización. La tercera generación, ¿por qué? Porque ha bajado la dosis. Ha hecho un producto más competente en el mercado. Costo-beneficio. Es más económico, solamente su dosificación es de 0.8 a 1% del total de peso de cemento. Es muy económico para los resultados que tenemos. Por eso es que casi todas las aplicaciones donde conocen de este sistema, Sedapal les mencionaba, utiliza sistemas por cristalización. Viene en forma de polvo y puede ser administrado en dosis de 0.81%, sin limitaciones de la relación agua-cemento, para nada, no altera para nada. Al contrario, por ahí también hay una lámina que indica que incrementa la resistencia en un 13%. Claro, si ocupa los lugares vacíos por estos cristales, obviamente tiene que ayudar a la compresión, ¿no? Acá seguimos viendo pruebas de resistencia a la compresión, ¿no? Y vemos lo satisfactorio que resultan, que son a los 28 días las pruebas, el incremento que existe en la compresión. Esto es lo que le hablaba. Esta es una prueba de permeabilidad. En un concreto aditivado o ingresado el Penetron AMI, solo 3 milímetros ha permitido que ingrese permeabilidad, o sea, ha permitido que ingrese agua. No va a dañar para nada la estructura. Podemos estar tranquilos todos. Y acá vemos el efecto del Penetron en la vía útil del concreto. Estas son dos columnas de concreto donde en la parte superior está ingresando una varilla que atraviesa todo el concreto de cobre. Se somete a una alta presión y la varilla tiene minúsculos huequitos. Entonces, en la gráfica, ¿qué nos dice? Que todas las fisuras que se han creado de 0.4, 0.5 milímetros, a los 8 días ya están totalmente selladas. Se convierte en cero. Estos son los efectos de Penetron visto microscópicamente. Miren esa formación. El concreto tiene sílices, los tiene, pero acá es el complemento que le falta para crear estos cristales. Y acá vemos, según la ley de Fick que les hablaba, una estimación, una proyección de la vida del concreto. Normalmente estamos en el rango cercano a los 40 años, pero adicionando nosotros Penetron, este producto cristalino, estamos adicionándole 60 años más de vida a cualquier estructura. Y esto está calculado, como le dije, bajo esta ley de Fick, ¿no? Son 60 años, señores. 60 años que nos los dio gracias a la tecnología de Penetron. Ahora, este es un cuadro de los efectos en la vía útil, donde nos dice una serie de cualidades y beneficios que se obtiene. Es menor fisuración por retracción, no hay fisuración bajo ataque de sulfato, bajo coeficiente de difusión de cloruros, elimina la necesidad de aditivos incorporadores de aire, nos economizamos esto, activación de cristales, reduce la permeabilidad, ya lo sabemos, autosellado de nuevas fisuras, concreto autorreparable.
¿correcto? Y incrementa la resistencia a la compresión 13%, lo que les estaba mencionando. Y después sobre los 60 años, pues, ¿no? Bueno, acá nos vuelve a indicar que Penetrón, la tecnología Penetrón, contribuye a la durabilidad del concreto. Ahora vamos a ver cómo actúa, cómo lo hemos aplicado, algunas experiencias. Normalmente, Aditivos Especiales cuenta con un departamento de servicio, un departamento especializado en realizar impermeabilizaciones. Acá solamente estamos mostrando una de ellas, que es el sistema de impermeabilización por cristalización. Realizamos otra. Les comentaba inicialmente que representamos a otras empresas transnacionales. Esta es la planta desalinizadora de San Bartolo, de agua. Esta es una de las obras más grandes que ha realizado Sedapal en los últimos 2 años. Y a mí, la verdad, me causa sorpresa que el gobierno no la divulgue. En San Bartolo se está construyendo una planta de tratamiento de agua desaladora por primera vez en el Perú. Por primera vez estamos convirtiendo el agua de mar en agua potable para 4 distritos: Santa María, San Bartolo, Pucusana y Punta Negra. Entonces, y no solamente eso, se está haciendo una petar, porque también las aguas residuales las van a convertir en aguas de regadío de jardines y parques. Hemos impermeabilizado 22.000 metros cuadrados en esta planta. Después otras obras como Consorcio La Gloria, que la conformó Grañé Montero, Abengoa. Tenemos Pariachi, otra de las obras. Mire el tamaño de esos reservorios. Este es Tahuada, en el Callao, y ahí en Tahuada sucedió algo que comprobó, reafirmó mucho más el uso del Penetrón. Cuando nosotros venimos en el avión, vemos esta planta, que está a escasos kilómetros será del aeropuerto. Entonces, ¿qué ocurría cuando se construyó esta planta? Comenzamos a tener problemas con las aguas freáticas y agua salada. Entonces, Penetrón en una parte de los videos dice que actúa en el lado positivo y en el lado negativo. Cuando tú, la losa de concreto de tu reservorio, le aplicas Penetrón Admis, el Penetrón Admis va a proteger el agua que contiene y el agua freática que viene por el lado negativo. Eso es lo que sucedió en Tahuada y comprobaron los ingenieros que podíamos reservar. Ahora, en la línea María quiero ser claro que solamente se utilizó Penetrón Admis en la losa, no se utilizó en el techo. En el techo está especificado manto asfáltico. Y por eso ustedes, como es de público conocimiento, hubo filtraciones y graves. Nosotros participamos solo en el vaciado de la losa y hasta ahorita no tenemos ningún reclamo. Esta es la presa Limón de Odebrecht. Se utilizaron más de 22.000 sacos de Penetrón Admis para impermeabilizarla. Planta La Chira, es otra petar, lo hizo el grupo español Acciona. Esta es la petar de Cusco. También la construyó COSAPI, hemos participado en todas estas obras, son algunas de las principales. Esta es la planta de tratamiento de Huáscar, en Huachipa también, en la planta de tratamiento que se hizo con Camargo Correa. Hemos participado en túneles como el de Olmos también. ¿En dónde creen que se utiliza el Penetrón en un túnel? Lo puedes usar de 2 formas, como pintura también, pero el Admis se usa en el shotcrete. Dentro del shotcrete adicionamos el Penetrón Admis. Entonces deja un concreto totalmente impermeabilizado del efecto del agua que viene de arriba, ya sea por lluvias o por ríos a veces. Bueno, vamos a ver cómo funciona Penetrón, algunos videitos. ¿Cómo se aplica? Vamos a ver. A esto llamamos el Penetrón por pintado. Este no se adiciona al concreto. Esto lo aplicamos, como ven, con esa máquina. Quiero presentarles otro videito que es de un reservorio donde ya se aplicó
Penetron. Y los ingenieros se ponen nerviosos porque empiezan a aparecer estas filtraciones. Está empezando a hacer efectos químicos. El técnico o el jefe del departamento de servicio Lo que pasa acá es que tienes que esperar un poco, le explica al ingeniero. El ingeniero no pudo dormir 2 semanas, pero confiaba en nosotros, confiaba en Penetron. Y acá tengo un video del reservorio. Mire cómo quedó, totalmente seco. Miren el tamaño de este reservorio, la capacidad, la presión hidrostática. Había fisuras donde está emanando agua, fluyendo agua. Todo esto se cristalizó y ahí lo tienen más de 8 años. Otorgamos garantía de 5 a 7 años nosotros, ¿no? Que es la reparación civil que normalmente un constructor tiene para un servicio de impermeabilización. ¿Correcto? Finalmente quiero mostrarles algunos productos de Penetron, ¿no? Bueno, este es el que han visto en todos los videos, el que se aplica o se incorpora dentro del concreto o se aplica como pintura. Este es un mortero de reparación, ¿no? Penecrest Mortar, un mortero de reparación. Y miren este video, la mano derecha, se tiene una fuga en un tanque y se va preparando el Peneplug, que es un mortero de fraguado súper rápido y que puedes evitar en pocos segundos que el agua siga saliendo. Inclusive un buzo puede ingresar a una represa, a una cisterna grande y aplicarlo por el otro lado. Y va a curar y va a quedarse completamente, y ahí lo que hace es reforzarlo, ¿no? Adicionalmente con el mismo producto en la parte central. Y este es un producto que lo usamos mucho, señores, en el mercado. Se llama Penevar, que es una cinta hidroexpansiva. Todos conocen el Water Stop, ¿no? Creo que todos lo conocemos. Ya es un producto que debemos guardarlo en el Museo de la Construcción. Ya es un producto muy difícil de aplicar para evitar las juntas frías, todos lo conocen. Es muy difícil de aplicar, no tenemos la garantía que a la hora que basemos el concreto no se doble. Mucha gente lo perfora para amarrarlo con alambre a la estructura metálica. Bueno, señores, existe un producto que se llama junta hidroexpansiva de Penetron, se llama Penevar, que se aplique en la parte central de su estructura. Vamos a avanzarlo un poquito. Usa este pegamento. Ahí está. Esta es la planta de tratamiento Huáscar. Ustedes ven que en la parte central se aplica el primer, que es como un pegamento, y simplemente se aplica esta cinta hidroexpansiva. Tiene la consistencia de una plastilina más o menos endurecida, es de fácil aplicación, y cuando ustedes baseen el concreto, esta junta se va a expander 210% y va a evitar que por la junta fría pueda migrar el agua. Así de sencillo. Costará 3 soles, 4 soles más por metro lineal que un Water Stop. Para la próxima vez, señores, piensen en estos productos, Penevar. Y bueno, ahí damos ya por finalizada la presentación. Espero haber colaborado con ustedes en brindarle esta tecnología que, a pesar que ya se utiliza hace 8 o 9 años en nuestro país, a pesar que está especificado por empresas tan serias como Sedapal, muchos de nosotros no lo conocemos. Sistema por cristalización, Penetron, va a enriquecer, va a dar durabilidad a las estructuras de concreto. Muchas gracias.